El Salmo 3. La fe inquebrantable de David en medio de la adversidad. Introducción. En momentos de adversidad y desafíos, nuestra fe puede ser puesta a prueba. Una de las historias más destacadas en la Biblia que resalta la fe inquebrantable es la de David cuando huía de su propio hijo Absalón, quien se había rebelado en su contra. En medio de esta difícil situación, David escribió el Salmo 3, una poderosa expresión de su confianza en Dios a pesar de las circunstancias desfavorables. En este artículo, exploraremos en detalle este salmo y la profunda fe de David que lo impulsó a confiar plenamente en el poder y la misericordia de Dios. Contexto histórico y adversidad. El Salmo 3 se escribió en un momento turbulento en la vida de David. Su hijo Absalón había logrado convencer a muchos israelitas para que se unieran a su rebelión contra David, con la intención de derrocarlo y tomar el trono. Imagina el dolor y la angustia que David debió experimentar al ver a su propio hijo liderando una revuelta en su contra. Esta situación no solo amenazaba su reinado, sino también su vida. David clama a Dios en medio de la adversidad. En los versículos 1 y 2 del Salmo 3, David expresa su angustia y desesperación ante la gran cantidad de enemigos que se habían levantado en su contra. Muchos de ellos afirmaban que no habría salvación para David, y que Dios ya no lo protegería. Sin embargo, en medio de esta desesperanza, David declara su fe inquebrantable en Dios como su escudo y su gloria. A pesar de las afirmaciones de sus enemigos, David confía en que Dios es aquel que levanta su cabeza y lo protegerá. La confianza de David en Dios. En los versículos 3 y 4, David hace una declaración firme de su confianza en Dios a pesar de las circunstancias desfavorables. A pesar de que muchos se levanten contra él, David proclama que Dios es su protector y su fortaleza. Él clama a Dios desde lo profundo de su ser, reconociendo que solo en él encontrará ayuda y respuesta. David experimenta el consuelo de Dios, quien responde a su clamor desde su santo monte. Paz en medio del peligro. Los versículos 5 y 6 describen cómo David pudo encontrar paz y descanso en medio del peligro. Aunque enfrentaba la amenaza de miles de enemigos, David no temía, porque sabía que Dios estaba con él. Esta profunda confianza en la presencia y protección de Dios le permitió dormir en paz, incluso cuando su vida estaba en peligro. La súplica de David a Dios. En el versículo 7, David le pide a Dios que se levante para salvarlo y derrotar a sus enemigos. Él entiende que solo Dios tiene el poder y la autoridad para darle la victoria en medio de la adversidad. David reconoce su dependencia total de Dios y deposita en él sus esperanzas de salvación. David proclama la fuente de salvación. Finalmente, en el versículo 8, David proclama que la salvación proviene únicamente de Dios. Reconoce que no hay otro poder o fuerza que pueda otorgarle la victoria y la liberación que necesita. David concluye el salmo pidiendo la bendición de Dios sobre su pueblo, demostrando su amor y preocupación por los demás incluso en medio de su propia adversidad. La fe inquebrantable de David. El Salmo 3 nos muestra la profunda fe de David en Dios a pesar de sus errores pasados y las dificultades que enfrentaba. A través de muchas experiencias y pruebas, David había llegado a confiar plenamente en el poder y la misericordia de Dios. Su ejemplo nos inspira a mantener nuestra fe inquebrantable en medio de las adversidades de la vida. Conclusión. El Salmo 3 es un testimonio poderoso de la fe inquebrantable de David en Dios. En medio de la adversidad y la angustia, David encontró consuelo y seguridad en la presencia de Dios. Su ejemplo nos enseña la importancia de confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo parece estar en contra nuestra. Al enfrentar nuestros propios desafíos, podemos encontrar aliento y fortaleza en la fe de David y en la promesa de que Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza.